Bueno, pues voy a presentar lo que fue mi investigación del trabajo fin de máster, que se titula La aproximación a la consolidación de tapices con seda deteriorada mediante el uso de baños de fibroína y sericina de von Bixmori. Para poner un poco en contexto el tema, bueno, pues decir que los tapices son unos tejidos que tienen un ligamento de tafetán. Su urdimbre se suele componer por lana o bien algodón, y la trama está compuesta normalmente de lana, de seda y a veces de hilos metálicos. Cuando hacemos referencia al término de tapiz, lo que se nos viene a la mente siempre pues son esas grandes colgaduras que vemos en edificios importantes, palacios, que si bien tienen una función decorativa históricamente, la han tenido como aislantes térmicos y acústicos de las paredes de estos edificios, e incluso también una función decorativa en determinados actos litúrgicos y sociales, pues bueno, determinadas ciudades. Esto ha supuesto una exposición a los agentes de degradación, sobre todo para las fibras de seda, que son muy sensibles tanto a la luz como a la humedad, lo que ha provocado su oxidación e hidrólisis, con ello bueno, pues la pérdida de trama parcial pues de estos tapices. A lo largo de la historia de la restauración se han intentado buscar pues tratamientos de consolidación que estabilicen lo que es la estructura del tapiz, como son diferentes adhesivos, pero que no han dado buenos resultados a largo plazo, así como otros tratamientos de costura que estabilizan lo que es la estructura del tapiz, pero no llegamos a consolidar lo que es la fibra de seda. Y por lo tanto, ante esta problemática, lo que realicé pues, fue una búsqueda bibliográfica de qué tratamientos se han utilizado, si se habían utilizado o si no. Y encontré que desde el año 2014 se están estudiando las proteínas fibroína y sericina, que son ambas componentes de la fibra de seda, en la consolidación de tejidos de seda envejecidos artificialmente. Por lo tanto, lo que he buscado con este trabajo pues, es ver si es efectivo su aplicación en tapices, sobre todo dado el formato que tienen de gran tamaño, así como su propia manufactura y su composición, ya que tiene diferentes materiales. Entonces, pues los objetivos que nos propusimos pues, es avanzar en el estudio de las proteínas de seda como agente consolidante, desarrollar una metodología que fuera aplicable a obras de gran formato, basándonos en aplicaciones de otros tratamientos anteriores, y así como evaluar el efecto de que estas coberturas protectoras, tanto de fibroína como de sericina, tenían en las propiedades mecánicas de las fibras de seda de los tapices. La metodología que se siguió fue la siguiente. Bueno, cogimos muestras de tapiz del siglo XVIII que me dejaron en la Real Fábrica de Tapices, y se realizaron 4 réplicas de cada tratamiento. Se prepararon las disoluciones de fibroína a 0,25 y de sericina a 0,25 y 0,62, determinado por una prueba piloto que habíamos hecho anteriormente, así como un control negativo. Las muestras se sometieron a un baño del tratamiento correspondiente durante 2 horas, luego se dejaron secar. Y una de las muestras de fibroína también la sometimos a un proceso de insolubilización mediante una atmósfera de vapor de agua saturado y vacío, para finalmente realizar las pruebas analíticas y ver qué resultados nos daban, como fueron el análisis visual, un test de resistencia a la tracción, la espectroscopía de infrarrojos y la microscopía electrónica de barrido. Los resultados que obtuvimos, pues, en el análisis visual, tanto la sericina como la fibroína no se alteró el brillo de lo que es el material de la seda, y sí que se observó, pues, como se esperaba, una ligera pérdida de la rigidez respecto al control negativo en todos los tratamientos. Y también lo que vimos fue qué residuos dejaba algunas de las muestras, indicando ya pues, un poco los resultados que íbamos a obtener. Y se observó que la fibroína tratada a 0,25 no había dejado casi residuos, seguido de la fibroína insolubilizada,
después la sericina 0,62, la sericina 0,25 y el control negativo por último. Respecto a la espectroscopía de infrarrojos, pues, se estudió la conformación química de las fibras de los films de las disoluciones de los tratamientos y se analizaron los cambios y diferencias en la conformación estructural de las proteínas en función de los picos de absorción de los grupos amida 1 y 2 de fibroína y sericina. La sericina, como vemos, pues muestran dos espectros similares que, bueno, aquí no se aprecia, pero tienen diferente intensidad debido a la concentración. Y en la fibroína, también como se esperaba, pues como vemos un mayor número de picos en las láminas beta, que son las estructuras cristalinas, lo que indica que sí que se ha insolubilizado. En el caso de los test de resistencia a la tracción, bueno, pues únicamente vimos cambios estadísticamente significativos en la tensión máxima, entre el control negativo y el tratamiento de fibroína a 0,25. Aunque en el resto de muestras también se observó una leve mejora. En el caso de la máxima deformación, pues se ve un leve incremento en todos, excepto en la fibroína insolubilizada, que sin embargo empeoró. Y en el módulo elástico, pues también hay mayor diferencia respecto a la fibroína 0,25, pero no llegó a ser estadísticamente significativa. Y bueno, finalmente, se sometió, al visualizar las pruebas al microscopio electrónico, vimos pues, en la fibra lo que habíamos observado en el análisis visual y en los test. Como vemos en el control negativo, las fibras están rotas, con muchas grietas. La sericina lo que hizo fue hacer un recubrimiento bastante uniforme sobre la fibra, sin adherirlas unas a otras, tal como ocurre en la sericina 0,62%, que es un recubrimiento mucho más vasto. Y en el caso de la fibroína, pues en la fibroína 0,25 vemos un recubrimiento homogéneo y que se han creado también unos pequeños filamentos entre las fibras que le llaman anastomosis, lo que le aporta mayor resistencia a la tracción, que es lo que vemos en el test, así como hemos podido ver en el propio residuo que dejan las fibras. Y finalmente en la fibroína insolubilizada sí que se observa que aunque el recubrimiento es uniforme, hay pequeñas grietas en la cobertura y estos filos de anastomosis se han roto, con lo cual pues no tiene esa resistencia que tiene la fibroína sin insolubilizar. Como conclusiones, pues los tratamientos de sericina y fibroína son inocuos y compatibles con el material. El caso de la fibroína resulta que es eficaz como consolidante para las fibras de seda y mejora sus propiedades mecánicas. Sin embargo, no es así con la fibroína insolubilizada. En el caso de la sericina, aunque no mejora las propiedades mecánicas de las fibras de seda, sí que podría utilizarse como cobertura protectora, ya que tiene propiedades frente a la fotooxidación y la contaminación microbiana, por lo que sería cuestión de plantear la unión de estos dos componentes, ¿no? que por separado. Y bueno, pues muchas gracias a la organización del Congreso y a todos ustedes por asistir. Muchas gracias, María Teresa. Muy interesante lo que hacéis desde la Real Fábrica de Tapices. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si me permites, Dime. has dicho que los filamentos, que no he entendido cómo se llaman, consiguen una mejor protección porque impiden la tracción o la... Son unas pequeñas... No se ve muy bien. Hay como unos pequeños filamentos entre las fibras. Ahí. Eso se le llama anastomosis. Entonces lo que da es una mayor resistencia a la tracción a las fibras. Y en la fibroína insolubilizada lo que observamos es que estas estaban rotas.
en una existían, y bueno, es lo que se ve en el test de resistencia a la alteración, ¿no? Al final. Ese tipo de filamentos no salen con ninguna de los otros casos, ¿verdad? No, Ok, solo con la fibroína. de acuerdo. Muchas gracias. Nada. Bueno, parece... Bueno, y gracias, buena presentación. Y si habéis contemplado hacer o preparar partículas de fibroína y sericina nanoestructurada para tener mejor como penetración y consolidación. Pues al final el proyecto que se quedó aquí, no hubo... no pude seguir haciéndolo en el instituto en el que lo hice, en el IMIDA de Murcia, porque se enfocaron a biomedicina, con lo cual no nos dejaban. Pero bueno, sería algo interesante a plantear para un futuro. Ya hay un proyecto ahí. Bueno, si eso es todo, estupendas presentaciones. Muchas gracias a todos.